Hay documentos que casi de la noche a la mañana cambian el curso de la historia. Hoy vamos a explorar uno de ellos, un manifiesto que no solo sacudió los cimientos de una ciudad entera, sino que forjó una nueva manera de entender la fe, la comunidad y el poder. Es una historia de tensión, de debate y de una visión verdaderamente audaz. Entonces, ¿cuál será nuestro camino? Primero, sentiremos el pulso de una ciudad al límite. Luego, veremos cómo algo tan simple como unas salchichas puede encender una revolución. Analizaremos el manifiesto que puso todo en juego, viviremos el duelo de ideas que lo siguió y finalmente descubriremos cómo Zúrich se transformó para siempre, dejando un legado que llega hasta nuestros días. Muy bien, empecemos. Para entender la explosión, primero tenemos que sentir cómo se fue acumulando la presión. Así que viajemos en el tiempo a Zúrich a principios del siglo XVI. Imaginen una ciudad que, aunque no lo supiera, estaba a punto de cambiarlo todo. A ver, ¿cómo era esta Zúrich de 1522? No era un pueblito cualquiera, ¿eh? Era una república urbana, con unos 7.000 habitantes, sí, pero con un poder real. Estaba gobernada por un consejo que representaba a las familias de siempre y a los gremios de artesanos. Y si algo definía a este consejo, era su orgullo por su autonomía. No querían que nadie de afuera, y menos una autoridad de la iglesia, viniera a decirles qué hacer. Y en este ambiente, bueno, se estaba cocinando la tormenta perfecta. Teníamos 3 ingredientes clave. Primero, la tensión política. El consejo de la ciudad llevaba años chocando con el obispo de Constanza, que estaba lejos pero que quería mantener el control. Segundo, la tensión social. Había una nueva élite, gente educada, que leía a humanistas como Erasmo, que leía la Biblia en griego y que veía la corrupción de la iglesia y la verdad no le gustaba nada. Y el tercer ingrediente, el decisivo, fue la llegada de un predicador dispuesto a desafiarlo todo. Y aquí entra nuestro protagonista, Ulrico Zwinglio, un clérigo de 35 años, humanista, un verdadero erudito. En 1519, cuando toma el púlpito más importante de Zúrich, hace algo que hoy quizás no nos parece gran cosa, pero que en ese momento fue revolucionario. En lugar de seguir las lecturas de siempre, las que marcaba la tradición, anuncia: vamos a leer el Evangelio de Mateo, completo, versículo a versículo, directamente del griego. Esto fue un bombazo. La gente quedó fascinada y la vieja guardia, claro, empezó a ponerse muy nerviosa. Pero bueno, a veces las grandes ideas teológicas necesitan una chispa muy terrenal para aprender de verdad. Y en Zúrich, esa chispa no fue un decreto real ni un documento papal. No, fue algo mucho más, digamos, cotidiano y sabroso. El momento clave fue la Cuaresma de 1522. Un grupo de ciudadanos, amigos de Zwinglio, se reunieron en casa de un impresor y en un acto de desafío total rompieron el ayuno comiendo salchichas. Salchichas en Cuaresma. Zwinglio estaba ahí, aunque él no comió, pero días después subió al púlpito y los defendió. Dijo básicamente que el ayuno era una regla inventada por hombres, que no estaba en la Biblia. La reacción del obispo de Constanza fue inmediata. Envió a su gente para acabar con esa novedad. Y aquí es donde el consejo de la ciudad hace algo increíble. En lugar de castigar a Zwinglio, lo protege. Y de repente, ¡boom! El debate ya no era sobre comida, era sobre poder. ¿Quién manda aquí, el obispo o la ciudad de Zúrich? La cosa se puso tensa, muy tensa. El consejo estaba atrapado, la presión del obispo por un lado y la división dentro de la ciudad por el otro. Así que tomaron una decisión que no tenía precedentes. Dijeron: suficiente. Vamos a resolver esto nosotros mismos, con un debate público. Y lo más revolucionario fue quién sería el juez. No iba a ser el obispo, no iba a ser un concilio de la iglesia. El juez iba a ser la Biblia. Y el jurado, por así decirlo, sería el propio consejo de la ciudad. Esto era en toda regla una declaración de independencia. Ok, Zwinglio ya tenía el escenario que quería, un debate público con el apoyo de la ciudad. Ahora, necesitaba el guión. Necesitaba un documento que marcara la agenda, que dejara claros sus puntos y que en el fondo fuera un verdadero plan de batalla para la reforma que soñaba. Y de ahí nacen los famosos 67 artículos, o como se les dice en alemán, los Schlussreden. Pero ojo, esto no era un tratado de teología para una biblioteca, para nada. Eran tesis de combate. Eran puntos directos, contundentes, un resumen de todo lo que ya venía predicando, pero diseñados para una cosa: ser defendidos en un debate público y ganar. El mismo Zwinglio dijo que eran un testimonio de lo que había predicado. El objetivo era claro. Por un lado, justificar lo que ya estaba pasando.
Y por otro, y más importante, abrir la puerta a cambios mucho más profundos. En esencia, era un manifiesto para una revolución, pero una revolución ordenada, guiada por la propia ciudad. Y si uno mira la estructura de estos 67 artículos, se da cuenta de que Zwinglio no estaba improvisando, tenía una lógica impecable. Es como si estuviera construyendo un edificio. Primero, los cimientos, los artículos del 1 al 7, la autoridad total de la Biblia y la centralidad de Cristo. Luego levanta las paredes, del 8 al 19, criticando toda la idea medieval de ganar la salvación con obras, indulgencias o santos. Después pone el techo, del 20 al 50, cuestionando la misa, las imágenes, el celibato, y finalmente amuebla la casa, del 51 al 67, definiendo el papel del gobierno en todo esto. Era literalmente un plano para construir una nueva ciudad. Y llegó el día. Con los 67 artículos ya impresos y circulando por toda la ciudad, el escenario estaba listo para el gran enfrentamiento. El 29 de enero de 1523, en el ayuntamiento de Zúrich, las palabras iban a chocar con la realidad. Hay que imaginar esa sala, unas 600 personas, y no era el típico sínodo de clérigos hablando en latín. No, era una asamblea pública, en alemán, donde todos entendían lo que se estaba diciendo. Y lo más importante, quien presidía no era un enviado del obispo, era el propio consejo de la ciudad. El poder estaba cambiando de manos, en vivo y en directo. Zúrich estaba reclamando su destino. El representante del obispo, un tal Johannes Fabri, era un tipo listo. Sabía que no podía ganar el debate en los términos de Zwinglio, así que intentó una jugada legal. Básicamente, se levantó y dijo: «Miren, todo esto está muy bien, pero nosotros no podemos decidir esto aquí. Esto es un asunto para un concilio de toda la iglesia». Lo que intentaba era simple: deslegitimar todo el evento, decir: «Ustedes no tienen autoridad». Pero la respuesta de Zwinglio fue brillante. Le dijo: «Esperar a un concilio que a lo mejor nunca llega, no hace falta». Argumentó que esa misma asamblea, la gente de Zúrich ahí reunida, era una asamblea cristiana perfectamente capaz de entender la Biblia, y con la escritura en la mano declaró que ese sería el único juez. Fue un momento clave. Transfirió la autoridad del Papa y los concilios a la comunidad local que lee la Biblia. Y ahí quedó claro el choque de dos mundos. Por un lado, Zwinglio con su Biblia, diciendo: «demuéstrenlo con las escrituras». Por el otro, Fabri apelando a la tradición de la iglesia, a los concilios, a la jerarquía. El campo de batalla estaba claro. Zwinglio pedía pruebas bíblicas, y Fabri, bajo esas reglas, simplemente no tenía con qué responder. Al terminar el día, la decisión fue unánime. El consejo se reunió y dio su veredicto, un veredicto que haría historia. La conclusión fue simple: como nadie pudo refutar a Zwinglio con la Biblia, él tenía permiso para seguir predicando. Pero fueron más allá, ordenaron a todos los predicadores de Zúrich que a partir de ese momento solo predicaran lo que se pudiera demostrar con las escrituras. La reforma acababa de ganar su primera gran victoria legal. Pero esto no fue solo una victoria en papel, claro. Fue la luz verde para empezar a construir de verdad. Ahora veamos cómo esas 67 tesis pasaron de ser un manifiesto a ser la nueva realidad cotidiana de Zúrich. Y es que Zúrich, en cierto modo, inventó una nueva forma de hacer la reforma. No fue una revuelta violenta del pueblo, ni tampoco fue un príncipe imponiendo su voluntad desde arriba, no. Fue un proceso ordenado, paso a paso, gestionado por el propio gobierno de la ciudad. El método era tesis, debate, decisión del consejo y finalmente ley. Un cambio radical, sí, pero hecho con orden. Y con este método los cambios llegaron uno tras otro. Hubo un segundo debate, esta vez sobre las imágenes y la misa. Poco después, las propias autoridades de la ciudad empezaron a retirar, de forma ordenada, todas las estatuas y reliquias de las iglesias. Los monasterios se cerraron, pero su riqueza se usó para crear escuelas y ayudar a los pobres. Y para la Pascua de 1525, la misa católica fue abolida y reemplazada por la primera cena del Señor en alemán. En apenas 2 años, Zúrich era una ciudad completamente diferente. Y aquí se ve la genialidad de Zwinglio a largo plazo. Él sabía que no bastaba con quitar lo viejo, había que construir algo nuevo y sólido. Por eso fundó la Prophesei, que era, pensemos en ella como una escuela bíblica diaria en el corazón de la ciudad, donde clérigos y laicos estudiaban juntos la Biblia en sus idiomas originales. Era el motor que iba a alimentar la reforma, asegurando que los nuevos predicadores supieran exactamente de qué estaban hablando. Claro, lo que pasó en Zúrich no se quedó en Zúrich. El eco de estos eventos cruzó las murallas de la ciudad y se extendió por toda Europa. Esta pequeña ciudad suiza acababa de crear un nuevo modelo de reforma que iba a influir en el protestantismo durante siglos.
quizás el legado más importante, lo que hizo a Zúrich diferente, fue este concepto de una reforma cívica. No fue una reforma impuesta por un rey como en otros lugares de Alemania. Tampoco fue una revuelta popular caótica. Fue una decisión consciente de la comunidad, tomada a través de sus representantes legales después de un debate público. La fe y la vida de la ciudad se entrelazaron de una forma totalmente nueva. Y este modelo, claro, resultó ser muy atractivo para otras ciudades libres que también querían más autonomía. Ciudades importantes como Berna, Basilia y otras en el sur de Alemania vieron lo que pasó en Zúrich y pensaron, esa es una buena idea. Adaptaron el modelo del debate público para impulsar sus propias reformas, de una manera que les daba el control a ellas y no a un poder externo. Y doctrinalmente, los 67 artículos se convirtieron en el ADN de lo que hoy llamamos la tradición reformada. Ideas como la supremacía total de la Biblia por encima de la tradición, Cristo como único mediador, un culto mucho más simple y sobrio sin imágenes. Y muy importante, esta idea de una colaboración estrecha entre la Iglesia y un gobierno cristiano. Todo esto creó una rama del protestantismo con una identidad muy propia, una fe con la ambición de transformar a toda la sociedad. Así que todo esto nos deja con una pregunta, ¿verdad? ¿Puede un debate realmente cambiar el mundo? Bueno, la historia de Zúrich parece decirnos que sí, que a partir de una crisis local y la valentía de unos pocos puede surgir una idea tan poderosa que el diálogo, la razón y la convicción pueden, de verdad, construir un futuro diferente. Para una inmersión más profunda en este y otros temas que dan forma a nuestra historia, visite nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.